Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, y pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Salmos, el capítulo 97. El Señor es Rey. Que se goce la tierra, que se alegren las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Fuego se extiende delante de él y calcina a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo. La tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten como cera delante del Señor. Delante del Señor toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia. Toda nación ve su gloria. Los que rinden cultos a ídolos quedan deshonrados. Todos los que se jactan de sus inútiles ídolos, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Jerusalén oyó y se alegró, y todas las ciudades de Judá están felices a causa de tu justicia, oh Señor. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odian el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Bien, hermanos, el día de hoy que hemos acabado de leer la palabra de Dios, a mí y a ti, ¿qué nos quiere decir hoy nuestro Padre Dios? ¿Qué nos quiere decir por medio de esta lectura que hoy acabamos de leer, hermanos? El día de hoy, la palabra de Dios nos vuelve a manifestar y nos vuelve a recordar a ti y a mí lo que es Él realmente. Y empieza diciéndolo de una manera muy clara. Nos empieza diciendo, el Señor es Rey. Hoy Dios nos vuelve a manifestar y nos vuelve a decir que solo Él es Rey. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos invita también a que estemos alegres. A que estemos alegres tú y yo. ¿De qué? A que estemos alegres a que el Señor ha vencido a las tinieblas. A que el Señor ha destruido a las tinieblas y ha brillado su luz sobre la oscuridad. Ha brillado su luz para que tú y yo podamos caminar, para que tú y yo
podamos ver. Dios nos invita a que nos alegremos, porque por medio de la luz de Él que brilla ya sobre las tinieblas, por medio de esa luz, tú y yo podemos caminar. Y también nos invita a que estemos alegres, porque Él ha vencido, porque Él ha salido triunfador sobre todas las cosas. Por eso es que Él hoy nos dice y se corona como Rey supremo sobre todas las cosas, hermanos. ¿Y qué es lo que más nos dice hoy la palabra de Dios? La palabra de Dios también nos dice algo muy claro y muy importante hacia ti y hacia mí. Él nos manifiesta cómo es que Él ha conseguido vencer a las tinieblas. Él hoy nos dice cómo ha logrado vencer y salir victorioso sobre todas las circunstancias. Y que Él ha vencido para ser el Rey. Hoy nos lo dice de qué manera. Y nos dice que la manera en la que Él ha logrado vencer es por la manera en la que dice que Él es rectitud y justicia. Son el cimiento de su trono. Que la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono, hermanos. Eso nos lo dice y nos lo manifiesta a mí y a ti. ¿Por qué nos menciona sobre la rectitud y la justicia y nos dice que son los cimientos? ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante que tú y yo entendamos y comprendamos que tenemos que defender la justicia, que tenemos que ser justos en nuestra vida y que sobre nuestros actos tiene que prevalecer la justicia y la rectitud, porque eso es un ejemplo de lo que es Él y de lo que es el poder y glorioso de su trono. ¿Qué más nos dice hoy la palabra de Dios a mí y a ti, hermanos? Nos dice y nos recuerda y nos lo vuelve a decir, hermanos, a mí y a ti. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice que todos aquellos que son y que le rinden gloria y honra a los ídolos, dice que todas aquellas gentes que le rinden honor y gloria a los ídolos, Él nos dice y nos recuerda que serán deshonrados. Y dice Él en su medio de su palabra que ante Él se tendrán que postrar todos esos dioses que al final de cuentas no son nada, pero que sin embargo el ser humano, al estar ciego, al no ver, al estar ciego y no poder ver, al estar sordo y no poder escuchar, hermanos, y al tener el corazón duro, no saben ellos y no entienden y comprenden que a esos ídolos que ellos rinden y dan culto no son nada, pero ellos no lo saben porque están ciegos y están sordos y su corazón está duro, o sea, está muerto, en otras palabras, hermanos. ¿Por qué digo que está muerto? Porque está duro, porque no late, porque no entienden, porque no saben que en realidad esos ídolos no son nada. Pero hoy Dios nos vuelve a manifestar y nos vuelve a decir a mí y a ti que toda esa gente que le da culto a esos ídolos, dice que todos esos que le dan culto y honra a esos ídolos serán deshonrados, hermanos. Pero también nos lo dice y nos lo habla también a nosotros para que tengamos cuidado
en que no vayamos nosotros a caer en ese grave error, hermanos. Que no vayamos a caer en el error de titubear, en el error de desconfiar de nuestro Padre Dios. Porque si titubeamos y desconfiamos de nuestro Padre Dios, y a consecuencia de esa titubeo y esa desconfianza que pueda llegar a nuestro corazón, nos puede hacer caer en dar honra a esos ídolos que no sirven para nada, hermanos. Hoy Dios nos lo dice. ¿Y qué más nos dice nuestro Padre Dios? También nos dice y nos menciona a nosotros, hermanos, y nos dice: ustedes que aman al Señor, odien el mal. Ustedes que aman al Señor, odien el mal. También nos lo dice y nos lo menciona a mí y a ti, hermanos. Si realmente amamos al Señor con un corazón sincero y puro, Él nos dice y nos invita a que odiemos el mal, que rechacemos el mal y que nos apeguemos ¿a qué? A su amor, a su rectitud y a su justicia, que es la manifestación de su trono que Él hoy nos ha manifestado por medio de su palabra. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios, hermanos? Nos dice la palabra de Dios que Él protegerá a los justos y los cuidará. Y dice que los rescatará y que la luz brillará sobre los justos. ¿Para qué? Para que puedan caminar. Así es que, hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla muy claro y nos vuelve a mencionar y a decir, en primer lugar, que Él es Rey. Nos lo manifiesta y nos lo dice: yo soy Rey. Yo soy Rey. ¿Por qué nos lo dice, hermanos? ¿Por qué nos dice que Él es Rey? Porque Él ya se coronó como Rey al vencer a las tinieblas, al vencer a Satanás y al vencer a todo el mal. Por eso es que Él nos dice que Él es Rey, porque Él ya ha vencido, Él ya ha salido triunfador y se ha coronado como Rey, y nos lo dice y nos lo manifiesta a ti, para que sepamos nosotros que Él es Rey y Él es el único Rey. También recordemos que nos dice la palabra de Dios, hermanos, y nos invita a que estemos alegres, a que tú y yo estemos alegres porque Él ya es Rey, porque Él ya venció, porque Él ya triunfó sobre todas las cosas y se ha coronado Rey sobre todo. Dice: alégrense, porque yo ya he vencido, porque yo ya he triunfado. Y este triunfo y este vencimiento que ya he logrado y que me he coronado como Rey, es para que ustedes puedan estar alegres, alegres sobre ese acontecimiento, alegres sobre el que Él es Rey. Y nos invita a que estemos alegres, hermanos, porque Él ya ha vencido, porque Él ya ha salido triunfante, y sobre todo porque dice Él que ya se ha coronado Rey. Claro que todo depende si tú y yo lo queremos aceptar como Rey. Él nos dice que Él ya es Rey, pero falta que tú y yo lo queramos aceptar como Rey. Y si lo aceptamos como Rey, hay que estar alegres y contentos, porque tenemos un Rey que su trono se basa en tres cosas muy importantes, hermanos, que es el amor, la rectitud y la justicia. Dice que sobre la rectitud y la justicia y el amor están fundados sus cimientos de su trono. El Rey que tenemos, hermanos, el Rey que ha salido triunfante sobre todas las cosas, nos manifiesta y nos dice que su trono está formado por el amor, la rectitud y la justicia. Son los cimientos de su trono. Y sobre
esas tres fundiciones, Él ha vencido. Él ha salido triunfante sobre todas las cosas y se ha coronado como rey y nos invita a que tú y yo estemos alegres porque tenemos un rey que es amor, un rey que es rectitud, un rey que es justo y que hace justicia. Hay que estar alegres, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro rey que tenemos es un rey de amor, de rectitud y de justicia. Son las bases de su trono. Y nos lo ha dicho por medio de su palabra, que dice la rectitud, la justicia y el amor son el cimiento de su trono. También nos dice y nos menciona y nos recuerda a nosotros y nos lo dice, que todos aquellos que dan que, dice que todos aquellos que le rinden culto a los ídolos y que le dan honra, dice que serán deshonrados. Nos lo dice a nosotros, nos lo menciona y nos lo recuerda, porque dice la palabra de Dios, dice, los que rinden cultos a ídolos y honran a ídolos falsos quedarán deshonrados. ¿Por qué? Porque todos los que se jactan de sus inútiles dioses quedarán totalmente deshonrados. Porque todos los ídolos se tendrán que inclinar y postrar ante mí. Otra vez te voy a repetir de la palabra de Dios. Dice que todos aquellos que le rinden, dice, que le rinden culto a ídolos quedarán deshonrados. Y todos aquellos que se jactan de sus ídolos quedarán totalmente deshonrados. Porque todos los que se jactan de sus inútiles dioses se tendrán que postrar e inclinar ante mí, hermanos. ¿Esto por qué no lo menciona Dios? Nos lo menciona y nos lo recuerda para que tú y yo no caigamos en el error de ¿qué? De querer dar cultos a dioses que no valen para nada, que no sirven para nada y que al final de la vida no nos van a ayudar en nada. Eso es lo que hoy Dios nos lo dice y por eso nos lo menciona, hermanos. Porque recordemos que tú y yo tenemos solamente un Dios y es el Dios Todopoderoso, el Dios que ha creado todo y que su nombre es Yahvé. A Él es al único que tenemos que darle culto y honra, a nadie más. Pero Dios nos lo recuerda para que tú y yo no caigamos, hermanos. Para que tú y yo no cometamos ese error tan grande. Porque ese es uno de los errores que Dios detesta en la humanidad. Porque toda esa gente que rinde culto a esos dioses y que se inclinan y se postran ante ellos y que se jactan en ellos, dice Dios que son ídolos que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no son nada. ¿Y por qué no son nada? Porque son dioses que el hombre se pone. Dioses que supuestamente el hombre cree que le van a ayudar en su vida y que piensan que al adorar e inclinarse y postrarse ante ellos, piensan que ellos los van a ayudar a salir adelante y no, hermanos. No los van a ayudar porque están equivocados, hermanos.
Y Dios nos lo menciona a mí y a ti para que tú y yo no caigamos en ese error. Que yo y tú nos mantengamos firmes siempre en toda nuestra vida en servir al único Dios verdadero que es nuestro Padre Dios Yahvé. A Él nomás servirle, a Él nomás adorarle y ante Él nomás inclinarnos y postrarnos, ante nadie más, hermanos. Porque la palabra de Dios nos lo dice muy claro que esas personas que dan honra y se inclinan ante esos dioses quedarán deshonrados. Y dice que todos aquellos que se jactan ante esos dioses que no sirven para nada, al final del camino tendrán que postrarse e inclinarse ante nuestro Padre Dios Yahvé. ¿Pero para qué? Porque tendrán que reconocer que el único Dios verdadero es al que tú y yo adoramos, al que tú y yo sirvemos, hermanos, y que es el creador de todas las cosas, y que su nombre es nuestro Padre Dios Yahvé. Lo tienen que reconocer, hermanos, porque no hay otro Dios. Por eso es que Dios dice que ellos quedarán deshonrados de sus ídolos que adoran y que no son nada, hermanos. Y también, ¿qué es lo que más nos dice hoy la palabra de Dios? Acuérdate que nos dice hoy la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y esa es una invitación hacia ti y hacia mí, hermanos, que dice: ustedes los que aman al Señor, odien el mal. Ustedes los que aman al Señor, odien el mal. Nos está hablando y nos está diciendo muy claramente, hermanos, si tú y yo realmente amamos al Señor con un corazón puro y sincero hacia Él, tenemos que odiar el mal, hermanos. Lo tenemos que odiar, porque no se puede amar a Dios y hacer el mal. No se puede. No se puede, hermanos. No nos engañemos. Por eso es que hoy Dios nos dice: ustedes que aman al Señor, odien el mal. Odien el mal y hagan la justicia. Que la justicia es una de las bases y fundamentos del trono de Dios. Y es lo que Dios hoy nos invita, a que odiemos el mal y hagamos la justicia. Así es que, hermanos, si realmente amamos al Señor con un corazón sincero hacia Él y realmente lo amamos, empecemos a odiar el mal. Empecemos a rechazar el mal, a quitarlo de nuestra vida. ¿Para qué? Para que empecemos a hacer la justicia que Dios quiere que se haga en este mundo. Y recuerden, la justicia es uno de los fundamentos del trono de Dios. Porque el trono de Dios está fundado y basado, dice la palabra de Dios, en el amor, la rectitud y la justicia. Son las bases del trono de Dios. Y es a lo que Dios nos invita. Por eso es que nos dice que si realmente adoramos al Señor con un corazón sincero, odiemos el mal, hermanos. ¿Y qué más es lo que hoy nos dice la palabra de Dios? Y nos vuelve a decir y a recordar, hermanos, a ti y a mí. Si realmente amamos a Dios y realmente empezamos a odiar el mal y a hacer la justicia que Dios quiere que se haga, dice la palabra de Dios que Él se encargará de proteger a los justos. Dice la palabra de Dios: yo protegeré la vida del justo. Yo la protegeré y la cuidaré. ¿Por qué? Porque Dios dice que ama al justo. Dios dice que ama al que realmente es justo y al que es humilde. Y al que se esfuerza por hacer lo que Dios pide por medio de su palabra. Dios dice que cuidará la vida del justo y también dice
y los rescataré del poder de los perversos. Los rescataré del poder de los perversos. Cuidaré la vida del justo y lo rescataré del poder de los perversos, hermanos. Cuidará la vida del que realmente es justo, del que realmente ama al Señor con un corazón sincero y puro y odia el mal y empieza a hacer lo que es justo. Dice Dios que cuidará su vida, dice que la rescatará de las manos de los perversos, hermanos. Rescatará la vida de la mano de los perversos. ¿Qué quiere decir con rescatar la vida de la mano de los perversos, hermanos? Quiere decir que Dios te cuidará y te protegerá de todos aquellos que te quieran hacer algún daño o un mal, incluyendo desde Satanás, incluyendo toda esa maldad que existe. Dios dice que te protegerá y te rescatará, que Él no permitirá que te hagan ningún daño. Y créemelo, hermano, que es así. Cuando realmente tú te entregas al Señor con un corazón sincero y puro y lo amas como realmente se debe de amar al Señor, Él se encarga de cuidar y proteger la vida de ese justo y de rescatarla de las manos de los perversos, o sea, de cuidarte. Él no permitirá que nadie te haga daño, hermanos. Mas, sin embargo, también dice la palabra de Dios que sobre ellos brillará la luz. Que sobre ellos, dice la palabra de Dios, brillará la luz sobre los justos. Brillará la luz para que ellos puedan caminar sin tropezarse, para que ellos puedan caminar viendo hacia dónde realmente van a ir caminando. Por eso es que dice que sobre ellos brillará la luz, hermanos. Y la luz, ¿quién es? Déjame decirte que la luz que Dios dice que brillará sobre el justo es Jesús, porque Jesús es la luz que brilla sobre las tinieblas. Esa es la luz que brillará sobre el justo y es la que Dios hoy nos menciona en su palabra. Por eso es que dice que la luz brillará sobre el justo para que pueda caminar sin tropezarse y pueda ver el camino que lo conducirá. ¿Hacia dónde? Hacia la presencia de Dios, hermanos. Esa luz es Jesús, porque acuérdate que la palabra de Dios dice que Jesús es la luz. Y es la luz que brilla en las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él ya salió vencedor y Él nos lo manifiesta al principio de la lectura cuando dice que el Señor es Rey. Acuérdate, así nos empieza diciendo la lectura de hoy. El Señor es Rey, ¿por qué? Porque Él ya venció, Él ya triunfó, Él ya salió victorioso y se ha coronado como Rey. Así es que, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y directa sobre nosotros, hermanos. Y nos dice y nos recuerda que no olvidemos que Él es Rey. Nos hace la cordial invitación a que estemos alegres. ¿Por qué? Por lo que Él ha ya logrado. ¿Y qué ha logrado? Ha logrado la victoria sobre el mal, sobre las tinieblas, sobre Satanás. Es lo que Él ha logrado y quiere que yo y tú estemos contentos y alegres porque Él ya ha vencido y se ha coronado como Rey. Y es nuestro Rey, hermanos. Como vuelvo a decirte, Él nos dice que se ha coronado como Rey, pero de ti, de mí depende si lo queremos aceptar como Rey. Si lo aceptamos como Rey, hay que estar alegres y gozosos porque Él nos dice y nos manifiesta que Él ha triunfado, hermanos. Nos hace también la invitación, hermanos. ¿A qué? A que no vayamos a caer y a tropezar en el grave error de querer dar, ¿qué, hermanos? De querer dar, que dice que de querer dar y rendir culto a ídolos falsos, que no caigamos en ese error tan grande, hermanos. Dice que no, por eso es que Él nos lo menciona hoy en la palabra y nos dice que todos aquellos que le rinden culto a esos ídolos falsos dice que quedarán deshonrados
Y todos aquellos que se jactan en esos ídolos creyendo que son ellos los que realmente los van a ayudar a salir adelante, dice que también quedarán deshonrados. Pero que más aparte todos esos que se jactan en esos ídolos tendrán que postrarse ante la presencia de nuestro Padre Dios Yahvé y de reconocerlo a Él como el único y Dios verdadero, y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y el Mesías que Dios ha mandado a la tierra para la liberación de la humanidad, dice la palabra de Dios. Por eso es que nos menciona y nos dice que tú y yo no caigamos en ese error, hermanos. Y nos lo dice porque nos ama. También nos hace la invitación y nos dice que nosotros, si realmente amamos al Señor con un corazón sincero, dice que odiemos el mal. Nos dice, si tú realmente me amas con un corazón sincero y es sincero tu amor hacia mí, empieza a odiar el mal, empieza a rechazar el mal de tu vida, de tu presencia, y empieza a hacer la justicia. Empieza a ser justo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él cuidará la vida del justo y la arrancará del poder de los perversos, dice la palabra de Dios. Yo cuidaré la vida del justo y la arrancaré del poder de los perversos. O sea, no permitiré porque por ningún motivo lo lastimen o le quieran hacer algún daño. Y más aparte, sobre ese justo brillará la luz. ¿Cuál luz? La luz que es Jesucristo, para que Él pueda caminar sin tropezarse en el camino y pueda saber y llegar ¿hacia dónde? Hacia la presencia de Dios, hermanos. Y termina diciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: y alégrense sobre todo los rectos de corazón, que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense de corazón y que todos los justos alaben el santísimo nombre del Señor. Termina la palabra de Dios diciéndonos e invitándonos a lo que al principio nos decía, que nos alegremos. Dice, alégrense de corazón y que todos los justos alaben el santo nombre del Señor. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos ha hablado y nos ha mencionado cosas importantes que nos sirven para nuestra vida. Así es que, hermanos, la invitación, como siempre, agarremos la palabra de Dios, tomémosla y metámosla a nuestro corazón. Y que por medio de la palabra de Dios, nosotros podamos caminar. Nosotros podamos seguir nuestro camino. Ese camino que tenemos que caminar, hermanos. Que por medio de la palabra de Dios que tomemos y la metamos en nuestro corazón, hermanos, nosotros podamos ser humildes y unos fieles servidores al Señor, como Él nos lo pide, con un amor sincero y puro hacia Él. Que por medio de la palabra de Dios nosotros podamos día tras día irnos limpiando y purificándonos, hermanos. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos día tras día por ser mejores personas. Esforcémonos día tras día, hermanos. ¿A qué? A saber escuchar la palabra de Dios. Esforcémonos para que, por medio de escuchar la palabra de Dios, tú y yo, hermanos, podamos entender y comprender lo que Dios nos dice a mí y a ti, porque lo que Él nos dice a mí y a ti es para beneficio nuestro, de nuestra vida. Así es que, hermanos, la invitación está abierta. Hoy la palabra de Dios ya nos ha hablado de varias cosas. La primera, y que nos dice Él, que Él ya es Rey. Ese es con lo que hoy la palabra de Dios nos empieza diciendo: yo ya soy Rey.
sepan ustedes que yo ya soy rey. Así de que, hermanos, ya tenemos un rey que es justo, un rey que implementa justicia, un rey que es lleno de amor. Así es que, hermanos, la palabra de Dios nos ha vuelto a hablar. Bien, hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una humilde oración a mi Padre Dios Yahvé, primeramente para agradecer con todo mi corazón y con toda mi humildad, Padre, por esta vida en la que tú nos has permitido el día de hoy vivir. Agradecerte la salud y las fuerzas que tú nos has dado el día de hoy para poder incorporarnos y ponernos de pie y hacer nuestras actividades. Agradecerte, Señor, el que tú existes. Agradecerte, Señor, tu amor tan grande, puro e infinito que tienes sobre toda la humanidad. Padre Yahvé, quiero pedirte, Señor, que nos acojas en tus manos, que nos guíes en nuestro caminar, Señor, que abra nuestros ojos para poder ver, Señor, que abra nuestros oídos para poder escucharte, Señor, y que abra nuestra boca para poder alabarte, oh Padre de Yahvé. Te lo pido y te lo suplico por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos queridos, hermanos adorados, lo que siempre les he dicho, cuídense donde quiera que anden, protéjanse. Y les hago la cruel invitación, hermanos, a que se acojan del brazo poderoso de nuestro Padre Dios Yahvé, a que se acojan del manto de nuestro Señor Jesucristo y a que por medio de la fuerza del Espíritu Santo y Padre Dios Yahvé, nosotros podamos seguir nuestro camino en este mundo, para que el día de mañana que Él nos mande a llamar a descansar, hermanos, podamos irnos tranquilos y en paz, esperando la venida del Señor Jesucristo, para que así por medio de esa venida del Señor Jesucristo, la cual Dios nos ha manifestado por medio de su palabra y nos lo ha dicho, nosotros podamos estar en la presencia de Él el día de mañana, para alabarlo y glorificarlo como solo Él se lo merece. Mis hermanos, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios todopoderoso. No se te olvide, hermanos, que tenemos al verdadero Dios y que si ponemos nuestra confianza, nuestro amor en Él, tú y yo podremos salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de tomar nuestras vidas y de llevarnos día tras día caminando, protegiéndonos, bendiciéndonos y llenándonos de su amor y de su paz. Mis hermanos y queridos míos, cuídense.